Bien, vamos a ver un tercer ejercicio, un poquito más interesante, al menos desde mi punto de vista. Vamos a ver si a ti te sienta bien. Mira, nos están pidiendo, como te decía, es álgebra, nada más, porque lo único que hay que usar aquí es ah, tema de medidas angulares, solamente las equivalencias entre las tres unidades. Después el resto es álgebra. Por eso les decía, recordar bien siempre la ley de signos, la factorización, racionalización, teoría de exponentes y algunos otros temas, ¿ya? Mira, nos piden que sumemos S más C. Luego también está la diferencia de C y S, y en algunos casos están elevados al cuadrado. Es decir, tenemos dos unidades o dos números que se están sumando, se elevan al cuadrado, y después también se escoge la diferencia y se eleva al cuadrado. Vamos a recordar algo de esto. Seguramente lo habrán visto. A ver, recordar, normalmente esto se trabaja con A y B o con M y N, ¿no? Pero vamos a trabajarlo con A y B, ¿ya? ¿Qué tenemos? Que yo tengo dos números y la suma la elevo al cuadrado. Esto me va a dar, es un binomio cuadrado, ¿no? El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿verdad? Es muy similar la diferencia. Tengo dos números, su diferencia elevado al cuadrado es igual a el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Bien. Sin embargo, yo quiero que note lo siguiente. A más B, o sea, A y B son dos números, representan dos números. A más B es la suma, ¿verdad? Entonces yo podría decir que aquí tengo la suma elevada al cuadrado, la suma de dos números. A menos B es la diferencia. Entonces yo puedo decir que esto es la diferencia elevado al cuadrado, ¿verdad? Simplemente estoy haciendo un cambio de variable. A más B le llamo S de suma, y A menos B le llamo D de diferencia. No confundir la S aquí con la S de sistema sexagesimal, por favor. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Voy a sumar. Primero voy a hallar la diferencia. A ver, ¿por qué? Porque aquí en el numerador tengo la suma de dos números elevado al cuadrado. Aquí tengo la diferencia, esos mismos dos números elevados al cuadrado, ¿no? Y los resultados están restando. Entonces yo quiero hallar eso. Ya tengo la suma aquí, tengo la diferencia. Entonces, en un primer momento me conviene hallar la diferencia de esas dos cantidades. Por eso voy a hallar aquí, voy a hacer eso. Vamos a hallar la diferencia. Voy a ponerlo así. Y si yo resto, tengo entonces la suma elevado al cuadrado menos la diferencia elevado al cuadrado es igual a, voy a pasar hasta acá. Aquí ya no quiero trabajar. Entonces tendría que, la diferencia es a cuadrado menos a cuadrado se va. 2 veces AB menos 2 veces AB sería 4 veces AB. ¿Ya? Este menos se va a convertir en más justamente porque estamos restando. ¿Bien? Y aquí B cuadrado menos B cuadrado se va. Entonces lo único que me queda es 4 veces A por B. De manera que yo puedo decir, o cualquiera podría decir, que la suma al cuadrado, la suma de dos números elevados al cuadrado, menos la diferencia de esos mismos dos números elevados al cuadrado, es igual a 4 veces el producto de esos números. ¿Bien? Y esto sería una recomendación que deberías recordar, ¿no? La suma de dos números elevada al cuadrado menos la diferencia de esos mismos dos números elevado al cuadrado es igual a 4 veces el producto de ellos. Y vamos a llamarle al producto de ellos P, de producto. ¿Sí? Entonces, esto sugeriría yo que lo recuerdes siempre. Tienes dos números, su suma la elevas al cuadrado.
esos mismos dos números, su diferencia la elevas al cuadrado, restas, y el resultado es 4 veces el producto de esos dos números. ¿Ya? Entonces, en el numerador ya tendríamos, vamos a ponerlo por aquí, igual a, en el numerador tenemos c más s, que es la suma de dos números elevados al cuadrado, menos c menos s, que es la diferencia de los mismos dos números elevados al cuadrado. Eso es igual a 4 veces el producto de ellos. Es decir, esto es igual a 4 veces c por e. ¿Bien? Y tenemos en el denominador, que ya no restarlos, sino sumarlos. Pero vamos a hacerlo aparte. Entonces, voy a copiar esto. Vamos a copiarlo para no estar escribiendo cada rato. Bien, y entonces, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué tendríamos? Ya no vamos a restarlo, porque aquí nos piden la suma. Por eso, ya, ahora vamos a sumarlo. Nos piden la suma de esos dos números elevados al cuadrado, más la diferencia de esos mismos dos números elevados al cuadrado. Y aquí la tenemos, ¿no? ¿Esto qué es? La suma de los números elevados al cuadrado, y esta es la diferencia de los números elevados al cuadrado. Lo que vamos a hacer es sumarlos. ¿Por qué? Porque aquí nos piden eso. Y la suma sería a cuadrado más a cuadrado nos da 2 veces a elevado al cuadrado. 2 veces AB menos 2 veces AB es 0. Ya no lo vamos a poner. Y nos quedaría b al cuadrado más b al cuadrado, que sería 2 veces b al cuadrado. De manera que es válido decir, aquí está, la suma al cuadrado más la diferencia al cuadrado es igual a esta expresión que está aquí, que deberíamos recordarla así. La suma de dos números, o el cuadrado de la suma de dos números, más la diferencia del cuadrado de esos mismos dos números, es igual a el doble de la suma de los cuadrados de cada número. ¿Bien? Y esto lo vamos a reemplazar en el denominador de nuestra expresión u. Tendríamos que poner, en vez de poner todo esto, vamos a poner esta expresión, que es 2 veces el cuadrado del primero, que sería, digamos, c, más el segundo número. ¿Bien? Y podríamos simplificar un poquito y decir que esto es igual a 4 entre 2 es a 2, c por s, c cuadrado más s cuadrado. Y ahora lo que nos resta es expresar o c en términos de s o s en términos de c. A ver, nosotros sabemos que esta expresión se cumple, ¿verdad? Entonces podemos decir que s es igual a 9 décimos de c. Y por tanto, s elevado al cuadrado es igual a 9 al cuadrado, que es 81, y 10 al cuadrado, que es 100, y c al cuadrado, que sería c cuadrado. Entonces, en vez de poner s cuadrado aquí, vamos a poner esa expresión. 2 veces c por s, y abajo tengo c cuadrado más s cuadrado, pero voy a poner la expresión que hemos calculado. 81 veces c cuadrado sobre 100. De manera que abajo ya tengo términos semejantes y puedo sumarlos. Tendría 2 veces c por s en el numerador. En el denominador tendría c cuadrado más 81 céntimos de c cuadrado, eso me da 181 sobre 100 de c cuadrado. Y ya puedo ir simplificando c de numerador con el c, con una de las c del denominador. Y quedaría 2 veces el 100, que está como denominador del denominador, pasaría como
numerador a multiplicar. Una C se va con una C de aquí, de manera que arriba me quedaría S, y abajo me quedaría 181 por C, ¿verdad? Porque solamente hemos simplificado una. Abajo tenemos C al cuadrado, hemos simplificado con una que está arriba, abajo nos queda C. Bien, ¿qué más? Fíjense que aquí tenemos una relación de C entre S. Esa expresión la podemos calcular de acá, ¿no? Esta C la voy a pasar aquí a dividir y el 9 pasaría ahí a multiplicar. De manera que quedaría de la siguiente forma. 2 por 100 sobre 181 y C entre S sería 9 décimos. De manera que ahora ya es más fácil simplificar. Quedaría acá un 0, solamente se va a ir. Abajo, arriba nos quedaría 2 por 10 por 9. Eso nos da 180. Y en el denominador nos queda 181. Ya no se puede simplificar más. De manera que la respuesta sería 180 sobre 100. Entonces, como ves, lo único que hemos hecho es de trigonometría, recordar, saber y utilizar la relación entre los sistemas de medida angular. El resto y lo más ha sido álgebra. En este caso, binomios al cuadrado, ¿no? La diferencia de un binomio, la suma de un binomio al cuadrado, la diferencia de un binomio al cuadrado. Y convenientemente los hemos sumado o restado. Álgebra, como ven. Por eso les digo, refuercen álgebra. De aquí hasta la eternidad, como estudiantes, álgebra. El álgebra lo es todo, es la herramienta que les permite resolver cualquier ejercicio, cualquier problema, cualquier situación que involucre números, incluso en el ámbito ya profesional, en estudios superiores, álgebra y cálculo. ¿Bien? Hasta la próxima.